¿Qué tal, queridos amigos? Francamente, no se los voy a negar, cada noche tengo más pesadillas. ¿Qué le espera al futuro de México? ¿Qué podemos esperar de lo que hagan las corcholatas de Andrés Manuel o los supuestos presidenciables de la oposición, que también son corcholatas, aunque no lo digan? Pero ahí no hay destapador. Ahí nomás lo presentaron para ver quién se movía más. Y no se han movido nadie. Están todos a la espera de las circunstancias, mientras los miembros del gabinete presidencial y la jefa de gobierno de la Ciudad de México andan muy acelerados. Ricardo Monreal, la otra corcholata que ya parece haber sido excluida, dice, y dice bien, que él va a esperar los tiempos constitucionales, los tiempos electorales adecuados para comenzar sus actividades. Pero si esto ocurre, cuando llegue su momento, pues ya van a estar muy adelantadas las corcholatas. Adán Augusto López, por ejemplo, secretario de Gobernación, lo que menos le importa a él es seguramente la política interior del país. Él salió respondón. Dicen que así son los tabasqueños. No es cierto. Yo tengo muchos amigos tabasqueños que son verdaderamente amigables, decentes y singularmente afectuosos. Pero hay algunos tabasqueños que nos resultan pues mal, porque creen que por el hecho de ser espejos de Andrés Manuel López Obrador, como es el caso de Adán Augusto, pueden sentirse ya con un pie dentro de la presidencia de la República. Y es ahí donde comienzan los conflictos, porque desde luego Claudia Sheinbaum hace tiempo que se siente favorita, la favorita del rey. Y esto sin ánimo misógino alguno, así se le considera. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel ha señalado abiertamente en fotografías, en videos, le hace así con el dedo, apuntándola como una forma explícita de decir que ella es la candidata que debe merecer los honores de la ciudadanía en 2024. Pero resulta que el canciller Marcelo, que estaba muy calladito, estaba muy tranquilo, pues vio que las cosas se le estaban saliendo de cauce y que estaba avanzando Claudia Sheinbaum y que incluso Dan Augusto López, secretario de Gobernación, esto es insólito, un secretario de Gobernación se lance a la palestra, a la campaña, pues cuando tiene un puesto tan importante como el que ostenta y que resulta que es el que debe controlar la política interior del país, que está dominada por el narcotráfico, que está dominada por los peores mexicanos, que está dominada por una serie de gobernadores que verdaderamente dan pena, pena ajena, no solo por su incapacidad, sino por su voracidad, sino también por el hecho de que no hace nada si no se mueve una hoja de Palacio Nacional. Y esto, amigos, pues es algo que lo habíamos sufrido por secciones. A veces una cosa, a veces la otra, a veces la tercera, pero nunca juntas. Y esto es lo que hace la diferencia entre el pasado anacrónico y vergonzoso que tenemos y el presente que francamente está fuera de cauce. El secretario de Gobernación haciendo campaña, la jefa de gobierno de la Ciudad de México haciendo lo mismo, el canciller, el responsable de la política exterior, lanzándose al ruedo mucho antes de tiempo para evitar que se adelanten los otros dos, considerando que Marcelo, querámoslo o no, pero ese es un hecho, lleva a la delantera en la consulta interna de Morena. Es decir, tienen más simpatizantes al interior de su partido que Claudia Sheinbaum, que tiene, por desgracia o por fortuna, de acuerdo a como lo quieran ver, el visto bueno
del más destacado de los morenistas, el fundador, el que hizo su partido a su modo y el que construyó una escalera con él para llegar a la presidencia de la República. Es triste ver que cuando todavía faltan 2 años para las elecciones, ya se estén dando de pisotones unos a otros. Es triste observar cómo la política mexicana se ha salido de cauce porque comienzan a notarse los vacíos. Miren, siempre que se han adelantado los tiempos electorales, pero no tanto como ahora, nunca había sucedido tal cosa, pero cuando se adelantan los tiempos electorales es sobre todo porque se percibe un vacío en el poder, porque se percibe que haya una ausencia de liderazgo real. Pero, ¿no que López Obrador es muy fuerte? Sí, es muy fuerte cuando da instrucciones, cuando en sus mañaneras comete dislates tan graves como los que hemos escuchado en los últimos días. Después viene una pequeña agenda en la que recibe a algunos cuantos y desaparece. Desaparece de la escena y se concentra en el Palacio Nacional. Yo no sé a qué, por eso quizá le viene bien que sea también su domicilio, su hogar, porque ahí descansa y no sabemos cuánto tiempo descansa después de las mañaneras. Este es el hecho real. Lo demás es puro cuento. Cuando sale de gira ya no es el Andrés Manuel fogoso que citaba a las masas, al contrario, las elude y las masas lo bloquean. Ya no camina con tranquilidad, porque además ya le cuesta también caminar. Es un hombre enfermo, te lo han dicho ya los enviados del presidente Joe Biden reiteradamente, y él no hace caso. No hace caso porque William Joseph Burns, el director general de la CIA, le haya comunicado claramente al presidente Andrés Manuel que debe tomar un curso distinto, sobre todo cuando faltan unas semanas para que, según Andrés Manuel, el presidente Biden lo reciba todo un día. Esto va a ser imposible. Ya va a entrar a Washington con el ridículo del desaire, porque no va a poder el presidente Biden dedicarle todo un día a agasajar o a escuchar. Imagínense, si los mexicanos estamos cansados de las 2:30 horas o 3 horas que dura la mañanera, imagínense lo que sería para Biden aguantarlo, pues no sé, 12 horas, las 12 horas activas de cada día. 12 horas estar con Andrés Manuel debe ser algo así como una especie de tortura china, brutal, un taladro en el cerebro. Pero ni así podría lograr Andrés Manuel que cambiara las políticas de los Estados Unidos. Realmente el que tiene el sartén por el mango no es Andrés Manuel. Y eso le puede revertir con un cacerolazo en la cabeza. Dicho esto, claro, como una especie de analogía, no es que vaya a ocurrir, porque luego los amigos que nos escuchan se la toman muy en serio. Lo que es en serio es que no podemos vivir tranquilos en un país en donde los principales dirigentes, tanto de los partidos políticos como dentro del gabinete y el presidente mismo, están pensando en otra cosa muy distinta a los intereses colectivos, muy distinta al agobio que siente la población, porque siguen las escenas de mayor violencia en todo el país, porque estamos dándonos cuenta de que se está hablando de la manera más absurda, comparando un parque ecológico con Suiza, por ejemplo, o bien sembrando una huehuete en el palacio, en el Paseo de la Reforma, una huehuete que está más seco que el cerebro de algunos miembros de la Cuarta Transformación, o bien dejando el monigote en la glorieta que antes era de Colón, un monigote que es verdaderamente vergonzoso,
sobre todo en la avenida más visitada por el turismo nacional e internacional, que es el Paseo de la Reforma, en donde todos los agravios tienen cabida, todos los agravios. Un Senado repleto de marihuanos en su parte exterior, por iniciativa de la que va como embajadora de México a Panamá, Jesús Rodríguez. Ella es la marihuana número uno, claro está. Hay que ponerle el calificativo que merece cada quien. Un paseo de la Reforma que ya se convirtió también en nido de personajes que claman por las agresiones que han sufrido y que no se resignan a que sus hijos, desaparecidos desgraciadamente, estén fuera de nuestra existencia, fuera de nuestro mundo. Y esto ocasiona una situación de impasse en el que se van acumulando los agravios y se van retratando en el Paseo de la Reforma. No tiene sentido. Sobre todo porque, hay que decirlo también, muchos de los que se dicen víctimas de estos actos de agresión brutales, lo que buscan es seguir percibiendo donaciones y otro tipo de cosas para poder ellos seguir en la lucha, dicen. Y estamos con ellos porque nos aterra lo que les ha pasado, pero nos molesta que no reconozcan lo que ya no puede evitarse y sigan medrando con los muchachos, por ejemplo, de Ayotzinapa, y sigan medrando con los desaparecidos de tantas entidades del país. Es muy lamentable lo que está pasando en México, pero lo peor es lo que están haciendo las corcholatas de Andrés Manuel y los opositores que van a la cola. Yo quisiera pedirle al Movimiento Ciudadano, el de Dante Delgado, al que conozco, que, caramba, se sume a ese movimiento opositor, que proponga algún candidato y que pueda ser de algún modo comparado con los que propongan los otros partidos. El PRD pues no creo que tenga ningún líder con el tamaño para ser un candidato competitivo. El PRI la tiene muy difícil porque tampoco veo que haya nadie con esas dimensiones. El pobrecito este de Enrique de la Madrid, pues que fue secretario de Turismo con Peña, debiera explicar qué hizo como secretario de Turismo porque nadie lo sabe. Ya dejémoslo de la cuestión genética, porque ser hijo de Miguel de la Madrid no es, desgraciadamente para él, para el muchacho, ninguna virtud. Bueno, un muchacho de 50 años. Lo que pasa es que nos quedó la imagen del niño que acompañaba a Miguel de la Madrid o del adolescente que estaba con Miguel de la Madrid en la casa presidencial de Los Pinos, ahora en desuso. Pero realmente la obra de Miguel de la Madrid le permite brindarse. Yo dudaría mucho de esto y podría pasarme 3 horas hablando de los agravios de Miguel de la Madrid a la nación. No solo los que me causó personalmente, sino los que causó, y esto es lo grave, al país entero. Y el PAN tiene varias corcholatas, o, ¿cómo le decimos?, varias fichas para separarlas de las corcholatas de López Obrador, pero no veo que sea ninguno un líder que verdaderamente convoque a una campaña competitiva, sino más bien pareciera estar destinado el candidato opositor, los del PAN por lo menos, a hacer ruido, pero sin avanzar gran cosa. Un pequeño ruido ahí que sirva siquiera para que volteen a verlos los de Morena. Morena va a sufrir todavía algunos momentos de dificultad, pero va por el Estado de México y posiblemente también por Coahuila, que son las entidades a renovar gubernaturas el próximo año.
y va a querer crecer como la hegemonía priista. Pero en 2024 ya no va a estar en la boleta Andrés Manuel López Obrador. Y aunque haga campaña él personalmente, la popularidad de Andrés Manuel no se refleja en Morena. Y esto va a ser un punto importantísimo, como dicen los pilotos de aviación, de no retorno. Lo siento, no me van a callar, y lo digo y siempre con cero cobardía.